Ok, aquí estamos a casa de Baluja. Son las 8:20 de la noche. Y 7:20. 7:20, ¿no? Ah, ok. Son las 7:20 de la noche. Y estamos aquí delante de un gran maestro de la paloma cubana. Baluja, quisiera hacer unas preguntas y entre ellas quiero que empieces. ¿Cómo usted empezó en la paloma? Bueno, te voy a contestar punto por punto referente a eso, a cómo yo empecé. Empecé cuando era un niño, tenía 10 o 12 años. Me inicié yendo al Parque Guanabacoa con un grupo de palomeros aquí que prácticamente eran profesionales de la paloma. Fuimos un grupo de muchachos jóvenes que aquí en parte de Guanabacoa estaba Armandito Quijá, estaba Baluja como chama, estaba Orestico Ávila, estaba Mayito y había muchos más en aquel entonces, que éramos niños, que nos llevaban al parque de Guanabacoa los fines de semana, que era prácticamente el domingo. Y así fue gustándome y fue llenándome lo que es la paloma y me fueron enseñando. Aquellos jerarcas, como bien se dice, que para mí han sido los mejores de la historia, porque eran señoras, personas ya mayores y te enseñaban todos los detalles de la paloma. Muchos cantamos dentro del grupo nosotros, del grupo muchachos, cantamos toda la esencia de la paloma. Otros no pudieron cantarla, pero bueno, la mayoría de nosotros prácticamente estamos basados en el profesionalismo de lo que es la paloma buchona conquista, que en aquel entonces se le llamaba la paloma ladrona. En aquellos años, ya que era un muchacho, fui profundizando, averiguando, investigando y preguntando a esos jerarcas cada vez que tenía una duda. Fui creciendo y fui conociendo lo que era verdaderamente un palomo ladrón. Un palomo ladrón en aquellos entonces, en aquellos años, no todos se tiraban, como muchos comentan, que el palomo hace muchos años atrás se tenía que tirar para poder robar. Yo tengo basado en otros criterios que yo aprendí hace muchos años atrás y me enseñaron y pude ver de esos palomeros, ir a su casa y conocer los animales que tenía y poder ver que el palomo siempre debe, el deber de él es, según la exigencia del palomero, es que tiene que robar en el aire. Tiene mucho más valor el palomo que te roba en el aire, que no se tira. Basado unos que roban menos, otros que roban más, pero bueno, todos no tienen derecho a salir de elegancia, con un buen vuelo, buena seducción. El palomo es electrónico, hay relatividad en el palomo, eso es relativo. Hay animales que salen muy buenos, muy completos en todos los sentidos. Yo me inicié y fui un alumno de Pepito Montalbán. Lo tengo yo como un enigma, porque con él me daban la autorización mi padre, siendo un muchacho, ir al Parque Guanabacoa y aprender. Fui aprendiendo y tuve paloma de Pepito Montalbán.
Después me cogió el servicio militar, presté mis palomas, amistades mías como Everardo, un iniciador en la paloma, me las cuidó. Cuando salí de servicio seguí con mis palomas, hice mi propia línea, basado en un palomo que se sacó hace muchos años atrás, que yo personal, siendo un muchacho, le puse el Saco. El Saco, que fue iniciador de mi línea actual hace 50 y pico de años. Yo cuando yo era un niño, me dio ocurrencia cuando yo vi ese animal en el aire, ya que se había perdido atrás un bando correo. Cuando lo esperé en el techo, en casa mismo, Papito Montalbán, él me dijo: baja, Lujita, baja, que ya lleva mucho tiempo ese animal en el aire. Vino con una correo, una pichona de correo, y cogimos la pichona de correo de un buen colombófico, que después llegamos a conocer a los mejores colombóficos que habían en Ciudad Habana, como Oresta Altuve. Oresta Altuve fue un jerarca, un enigma en la paloma correo, como muchos más. Pero bueno, sí, fuimos conociendo, cogiéndole las palomas correo y devolviéndoselas. Nosotros se las devolvíamos, porque cuando aquello no valía nada una paloma, y aunque valiera, siempre respetamos la paloma correo, porque es el puntal alto en un tiempo de guerra de Cuba y de cualquier otro país. La correo debe ser respetada. Que he vendido correo, que he cogido correo, pero sin anillo. La paloma anillada se le debe respetar a los colombóficos, porque nadie cría paloma por amor al arte. Es una paloma que lleva su entrenamiento, igual que el palomo buchón. A nadie le gusta que le cojan una paloma, pero bueno, la paloma, la realidad es que yo aprendí con esos jerarcas, y que la paloma hay que cogerla, no criar paloma por amor al arte. Fui aprendiendo, fui convirtiéndome en uno más del grupo, y así fueron pasando los años. Hice mi propia línea basado en ese mismo paloma. A las 7 o 8 generaciones del palomo Saco, yo tuve suerte de volver a iniciarme en esa misma línea, y bueno, llevo basado en 50 años, 50 y pico de años. He sacado enigma, como bien se le dicen, hay mucha gente que lo llaman así, animales confiables, animales seductores, animales que han volado Guanabacoa entera. Se la he cogido a todo el mundo. Yo creo que pocos se han escapado de Baluja. Hay veces que a uno le da pena estas cosas, pero bueno, muchos lo saben que es así. Que yo me mido mucho en hablar de otras personas, yo hablo de mí, yo no hablo de otras personas. Y yo espero que hablen de mí. Yo nunca he sido autosuficiente y he elogiado a mis animales. Los animales míos lo tienen que elogiar la gente. Y creo que el palomo ladrón, como en aquel entonces se le llamaba, he basado en que no se debe tener para bonito, ni trancado por amor al arte. Se debe tener una lógica. Y si se le llama palomo ladrón, debe robar. Porque el ladrón tiene que meter las manos. Y al meter las manos, si te cogieron o no te cogieron, bueno, pero bueno, eso es basado en la persona. Pero el palomo tiene que robar en el aire, robarse a las palomas. Ahí va basado en la seducción. Así fui aprendiendo la característica de cada animal. Fui sacando, fui mejorando, fui especializándome en los detalles de la paloma. Como por ejemplo, es bonito ser el médico de tus palomas, no molestar a ningún veterinario, aunque sean amigos tuyos. Yo he tenido ese don de aprender a curar mis palomas, a operarlas y curarlas. Y he salvado
a mi parecer, cientos de palomas. He llegado a lugares X y me han dicho, concho, mira, una paloma se está muriendo. Mira, aquí hay que tiene un huevo atravesado. Y yo me he fajado, he sacado el huevo de la paloma y he salvado la paloma. Como por ejemplo, determinar una enfermedad X de la paloma, determinar un huevo, cuando es macho o hembra, el color que viene, sacarle dentro de un huevo, picando, que no tiene fuerza para salir, sacarle el pichón y lograrlo. Esos son detalles que aprendí con esos jerarcas. Y me considero uno más del grupo de los profesionales que hay aquí en Guanabacoa. No me considero mejor que nadie. Simple y llanamente del grupo que nosotros los iniciamos cuando éramos niños, siendo niños, Armandito tuvo un palomo que había que elogiarlo. Caminaba, volaba Guanabacoa entera, un palomo politrayado. Era un enigma en el aire y no se tiraba, no era tirón. Por eso se habla de muchos detalles en la paloma. La gente habla que cómo es esta paloma y cómo era aquella paloma. Aquella paloma es igual que esta. Los de aquí hay palomos que se tiran y otros que no se tiran. Allá era igual. Lo que claro, uno busca la clase. Yo digo que el palomo que no se tira, más clase tiene, más valor tiene, más vale. Y todo lo que tú quieras mejorar donde tú estés, si eres gallero y tú sabes el gallo sacándolo con mucho más óptima calidad, tiene más valor, tú te especializas. Nosotros nos hemos especializado en la paloma. Unos hemos tenido suerte, otros no hemos tenido suerte. Pero bueno, la pura verdad es que hemos surgido muchos y esto es una locura, como bien se dice. Yo digo que como está el béisbol ahora en la actualidad, allá en Matanza completa, está destinada al béisbol. Porque Víctor Mesa le ha dado un ánimo a Matanza extraordinario. Yo digo que Guanabacoa es el punto. Lo aprendí yo. No es porque yo me inicié ni vivo en Guanabacoa. He ido a muchos lugares como Parra, La Palma, Mantilla y muchos más que han sido iniciadores de la paloma. Pero la clase, la calidad de Guanabacoa en exigencia, habemos, creo y entiendo, mucho más exigente. Y por eso la paloma tiene mucho más valor aquí en Guanabacoa. Se ven cosas que no se ven en otros municipios. Y creo y entiendo a la vez que según la exigencia como palomero, así es lo que tú tienes. El palomo, mientras más tú exijas en el palomo, no solamente sacarlo en buen vuelo, en que le llegue mal a la paloma, sino que tenga clase, que tenga seducción, que no se tire, que no coja celo, que coja el celo de robarse a la paloma nada más, de salir a pegar a la paloma y traerle el techo, saber cuando el palomo se queda con celo, saber cuando el palomo tiene más seducción uno que otro. Eso te lo va diciendo la lógica de que tú vas evaluando uno bueno, uno mediocre, uno bueno y uno especial. Para tú valorar el mediocre, el regular, el bueno y el especial, tienes que meterte dentro de cada parámetro de esos animales. Cómo estudiar primero el regular, hasta dónde llega el regular, estudiar el bueno, hasta dónde puede llegar en seducción, en clase, en todo, el componente completo de lo que es un animal. Y el especial. ¿Por dónde sale el especial? ¿Qué es lo que hace el especial? ¿Qué es mejor que el bueno? Todas esas cosas hay que estudiarlas, ¿entiendes? Saber evaluar, llegar a un lugar X y tomar una determinación y que te salga bien, sin autosuficiencia.
y decir, mucho, mira, mi criterio es este, porque mira, estoy viendo esto y estos son parámetros a seguir, cualidades y condiciones del animal. Como nosotros, como seres humanos, tenemos cualidades y condiciones, tenemos defectos. El ser humano tiene defectos, los animales también tienen defectos, pero tratar de sacar como ser humano, perfeccionarte en cada detalle, tener un poco de suerte, tener una línea X, que tú hayas sido exigente en esa línea y que te guste esa línea y la hayas llevado a donde verdaderamente debe llevarla. A palomos cogedores, palomo cogedor por lógica de la vida. Hay animales que son más preservados, son reservados, son menos cogedores, otros que son más arriesgados y son más cogedores. Eso va en el parámetro que tú te conviertas en regular, en bueno y en especial. Tú tienes que estudiar esos tres parámetros para poder lograr el palomo ese auténtico, que no se tire, que tenga buena seducción y que coja paloma. Hay muchas personas que me dicen a mí, Baluja, ¿tú coges paloma todos los días? Digo, bueno, no se cogen paloma todos los días, aunque tengan buenos animales y estén en perfectas condiciones. Hay veces, hay días que no, hay veces que te metes una semana sin coger una paloma, pero hay veces que en una semana coge 20 palomas. Yo he tenido la suerte, lo puedo decir así, no porque sea mejor que nadie, pues ya le digo, me baso en los que aprendieron conmigo, que son profesionales de envergadura y han continuado esta contienda de lo que es la paloma buchona conquista. Y no han tenido la suerte que he tenido yo. No solamente los conocimientos, creo y entiendo que lo tengan igual que yo, porque hemos conversado, hemos dialogado en cosas profundas de lo que es la paloma buchona conquista y hemos tenido el mismo criterio. Ahora, para sacarle el palomo completo cuesta mucho trabajo, hay que reunir muchas cosas, aparte del conocimiento que tú puedas tener, la suerte que tú puedas tener y la calidad de paloma que tú puedas tener. Son basados en tres parámetros a hacer un componente para poder lograr el propósito. Yo he tenido animales aquí en mi casa que han sido cogedores por excelencia. Lo he soltado y cogí una paloma, y lo he dejado suelto y he cogido otra, y he cogido 3 en un día, 4, 5 en un día. Pero bueno, he tenido de palomo como Al Capone, por ejemplo, que lo saqué en el año 89, pero anteriormente a Al Capone tuve animales que eran seductores, eran cogedores, y la mayoría tenían 100 y pico palomas, 200 palomas. En aquel entonces no se cogía la paloma al lazo, se cogía al cajón y al manotazo. Ahora, siempre yo tenía pelado el lazo, siempre. ¿Por qué? Porque te le tiraba la paloma arriba del techo para cogerla, por lógica de la vida. Pero bueno, había veces que la fallaba, no sé así, pero bueno, no es el lazo que tú la pegas, la fallaste y salió mandada la paloma. Sí. Como por ejemplo, me pidieron criterio de opinión Juventud Rebelde, basado en parámetros que ellos querían hacer en una revista, cuya revista salió en el 2003, y me hacen preguntas a mí, me dicen que yo entendía de los lazos. Yo le dije, mira, los lazos es la forma más rápida de coger la paloma. Ahora, ¿y qué trae como consecuencia? Bueno, trae como consecuencia el deterioro de la paloma. La mayoría de los palomeros viejos, basados en la paloma buchona, la mayoría cogieron palomas al cajón, tuvieron palomas que no había lazo, no había trampa. Ahí tú puedes comprobar la calidad de los animales. Ahora hay muchos que no te prueban el palomo, tiene lazo pero no te prueba el palomo, que es la cogedera. Yo soy uno, me rijo por un sistema que
como lo aprendí, y soy severo conmigo mismo, yo digo que el palomo, basado en el robo, en las últimas condiciones que se encuentre, usted dentro de la posibilidad de 365 días, que es un año, yo siempre lo dejo un año, año y pico, 2 años, año y medio, ese parámetro. Yo no meto dentro del palomar un pichón nuevo, aunque sea hijo del mejor animal. Si yo probé aquellos animales hace 40, 50 años y pude aprender de aquellos animales y de aquellos palomeros, yo no voy para atrás, yo sigo para adelante. Y aquel sistema que yo empleé en el Palomo Buchón de Conquista, de que era un año lo que tenía que tener el palomo tapado, a maíz, desparasitado en perfectas condiciones y a la cogedera. Pero ¿cómo se tiene? Cuando coges una paloma, dejarlo suelto, no trancarlo, para ver qué posibilidad, qué parámetro hay, qué consecuencia le trae al palomo en dejarlo suelto y estar encerrado con ese color, a ver cómo se queda, a ver qué dictamen da el palomo, al igual que qué conocimiento puede tener el palomero basado en eso. ¿Qué puede aprender el palomero en dejar el palomo? Aprende muchas cosas, aprende de que si el palomo va a ser un animal bueno o especial, ese animal debe quedarse, por lógica de la vida, cuando tú coges una paloma, debe quedarse normal. Se basa en un palomo ladrón, y el palomo ladrón debe robar y que no sea robado, ¿entiendes? Debe, por lógica de la vida, ser exigente como palomero y que no se tire. El palomo tirón, por muy cogedor que sea, no es reproductor de ningún palomar. Ese es mi criterio, yo respeto el criterio de todo el mundo, pero bueno, yo me baso en eso, yo soy vendedor, y la mayoría de los vendedores deben de ser lo más honesto posible en esos parámetros, ser exigente. Si eres vendedor, tú estás exigiendo a la máxima de que el animal no se tire, de que el palomo tiene que durar un año, año y medio, y hacerle pruebas, dejarle palomas buenas, con calidad, a ver cómo, de qué forma se desarrolla, que la coja encajonada como el lazo. Antiguamente se probaba de esa forma, se dejaban esos animales y a la cogedera, al cajón. Ahora, como hay lazos, yo me viré de palo para rumba y dije, mucho, si hay lazo, por lógica, el palomo no está probado, es la cogedera nada más. Tú no le dejas paloma a que él se desarrolle, a ver qué calidad tiene, qué tú hiciste regular, bueno o malo. Y hay mucha gente que no entiende eso, pero yo sí lo entiendo perfectamente, porque el animal que te pase esas pruebas y llega el daño y haya cogido a palomas una cantidad bastante aceptable dentro del parámetro de los 365 días o el año y medio, tú le has hecho pruebas. Me dicen mucho que yo soy muy severo en soltar el palomo a 10 kilómetros. Yo digo que si yo aprendí eso y me inicié hace 50 años, yo lo sigo. Porque yo no entiendo que en Guanabacoa un palomo que haya volado en mi casa me lo adapten, con cría, con lo que sea. Yo pienso que debe ir a su destino, porque ahí se marca la óptima calidad del animal. Y eso fue lo que yo aprendí, insultarle al animal, porque ahí tú le ves calidad, clase a la paloma. La mayoría de las hembras y los machos que han pasado aquí por este palomar, yo los soltaba a 10 kilómetros. Por decirte, a 10 kilómetros. Yo los soltaba 40, 50, 60 kilómetros. Pero bueno, está basado en que ese es el parámetro, 10 kilómetros, para ver qué clase tiene, a ver si continúa a aquellos animales que son parientes y parientes, ¿me entiendes? De aquellos animales jerarcas, de padre y madre, generación completa que está dentro del palomar, que han pasado ese proceso, a ver si ellos continúan ese sentido de orientación, que clase en la paloma, porque eso me baso yo, que si el animal que te lo adapten en el mismo Guanabacoa, que hayas robado en tu casa, que te lo adapten en Guanabacoa, haciendo lo que sea, no tiene calidad.
no tiene clase. Quiere decir de que es un animal regular. El regular está entreverado entre lo bueno y lo malo. Es regular. ¿Por qué? Porque te lo adaptaron. Pero ahora, el que no te lo adaptan, siendo un pichón, y es fiel a tu casa, ahí tú le ves clase. Ese es digno de admirar. ¿Por qué? Porque hiciste una cosa en la genética, un guate muy bien en lo que es el macho con la hembra. Buscar siempre entre la hembra y el macho, buscar la última calidad en todos los parámetros a seguir en la paloma. Y tener un poco de suerte de que te salga un animal, un enigma. Yo he sacado, como bien se dice, varios animales aquí de ranking. Como aniquilla. Aniquilla. Fotocopia. El biselado de 169 palomas. Saqué... provocativa. De palomas así he sacado, no sé, le hice que me dijeron que yo era... Me volvieron a repetir que esa severidad en la paloma no traía como consecuencia nada. Yo le dije que sí. Traía clase y me mantenía a mí vivo y activo en lo que era el palomeo. ¿Por qué? Porque veía lo que verdaderamente estaba pasando, que lo había visto ya hacía 40, 50 años. Y me reanima a ser mejor todavía y a ser más palomero, producto de que la paloma, para usted probarla, si tiene clase igual que el macho, debe hacer lo mismo. Debe tener un año, año y medio. Debe dejarla cuando haya que esté topando con un buen palomo, a ver cómo es, a ver qué hiciste regular, bueno o malo. Y ese he sido yo, sinceramente. He sacado palomas aquí, como por ejemplo la provocativa, que la llevé cuando era una pichona nueva, que tenía unos cuantos meses. Había cogido X cantidad de palomos, volaba muy bien, la gente le pusieron la provocativa. Provocaba el palomo, la verdad que lo provocaba. Todo es río en la vida. Pero bueno, nunca la vi caer, nunca la vi monear. Ella te pasaba por los techos, pero cuando el palomo se le estaba con ella, te la hacía así, y a la casa, y era peligrosísima. Empecé a coger y ver la última calidad que tenía, y me decidí a llevarla a casa de Riguito, que había pasado como 5 o 6 cuchillas aquí en Guanabacoa con los mejores palomos. Como por ejemplo, un palomo que tenía guille, 100 y pico palomas, muy bueno para eso. El palomo del Cabo, que tenía 47 palomas, muy bueno para eso, no se le escapaba una. Y yo la eché para probar, para ver si yo podía introducirla en mi palomar como pie de cría. Y hice una barbaridad, como por ejemplo, sacarla de Guanabacoa, ya que la había probado en Guanabacoa, y dije, Concho, quiero probar esto. Esta paloma tiene última calidad aquí, quiero llevarla a San Miguel, a 6, 7, 8, 10 kilómetros de la casa, a ver si ella, a ver en qué sede de ella. Y la llevé, hice esa prueba del fuego, y cuando pasó la prueba esa, que llegué aquí, vi la paloma, inclusive con un palomo que lo cogimos y demás, parece que lo traje el palomo de Riguito, y logré echárselo a ella y sacar el guapo. El guapo es un componente hijo de la provocativa, pero bien probada ella. Una paloma que cogí 40 y pico palomos, lo cogí los mejores palomos aquí en Guanabacoa. Hay mucha gente que no lo menciono, no lo menciono porque me da pena. La mayoría son amigos míos, son personas al igual que yo, palomeros. Pero bueno, las palomas hay que criarlas, no por amor al arte, como dije anteriormente. Hay que criarlas con una lógica. Y yo he criado las palomas y he tratado de aprender, cada día se aprende más. Yo tengo ya una cierta edad, como se puede ver. Tengo experiencia, no soy autosuficiente, tengo mis defectos, como tengo mis virtudes, pero me gusta decirle a la gente las cosas así, al directo. A mí me han pedido opinión y criterio, me han venido a buscar para hacer determinaciones
en lugares X. Como por ejemplo, vino aquí una vez Lugo Roto, el que me compró en Capón. Lugo Roto es amigo mío, de la vieja guardia, como bien se dice, y él quería que yo, dentro de un grupo de 20 y pico, 30 y pico palomeros, que me dio mucha pena, sinceramente, ir a su casa, porque encontrarme con muchos profesionales, yo me considero uno más del grupo, yo no me considero mejor que nadie, pero él tenía mucha afinación conmigo y me dijo que yo era el que iba a darle el dictamen de 6 animales que él tenía, cuyos 6 animales le capté 4 para competencia y 2 para robo. Él me hizo caso y de los 4, ese año cogió el primer lugar y el tercer lugar. Después volvió a tener otra reunión en su casa y se lo dijo a todo el personal, que llevó a la casa de él como 50 personas. Y quería demostrarle quién era yo y los conocimientos míos basado en eso. Que yo soy un palomero basado en el palomo ladrón, pero bueno, que soy capto muchos detalles en la paloma que no la capta todo el mundo. Como por ejemplo, de ver un palomo guerreando a través de los días, sé cuando el dueño cometió un error o el palomo también lo cometió porque un animal, y sé cuándo se puede coger. Tengo esa dicha, esos conocimientos remotos allá, más allá, de que capto esos parámetros y he cogido los mejores palomos, lo cual no lo cogió nadie y lo cogió yo. Pero bueno, tengo esa suerte, como bien se dice, de captarle esas cosas, esos detalles. Dije anteriormente que el buen palomero yo lo evalúo que sea completo. Como tenemos defectos todos, pero bueno, que sea el buen médico de sus palomas, que no moleste a ningún médico, ningún veterinario, que aprenda, a la juventud se lo digo, que aprendan lo que es curar una paloma, que averigüen, que investiguen, como lo hice yo, que yo no soy el único. Pero bueno, se lo expongo a la juventud fundamentalmente, que le gusta mucho la paloma buchona conquista. Creo y entiendo a la vez que si se hace una encuesta a nivel de CDR, para mí, un 80 o 90% de la juventud, no solamente de Guanabacoa, de Ciudad Habana completa, le gusta la paloma buchona conquista, le gusta la paloma ladrona. Esto es un entretenimiento grandísimo. Esto no se quita tan fácil. Hay veces que te quitas por situaciones X, por tu trabajo, porque no resuelve comida, por muchísimas cuestiones de la vida. ¿Entiendes? Porque tienes que quitarla, ¿entiendes? No tienes el techo apropiado, no sé. Pero siempre estás mirando para el aire, es una cosa que se te mete como el vicio de cigarro. ese vicio tan grande de lo que es la paloma, se te mete dentro, es como si tú, igual que el vicio del cigarro, que tú no puedes estar sin fumarse un cigarro teniendo vicio. Siempre estás mirando y olfateando el humo. Esto suele pasar en la paloma, que es la vista porque yo, con la edad que tengo, siempre que voy a cualquier municipio, no solamente que me saludan, porque me saludan en Ciudad Habana completa, pero bueno, voy al municipio y veo un animal, aunque no lo vea correctamente, porque todos no tenemos derecho a tener la suerte de tener buenos animales. Hay otros que se entretienen y se conforman con animales superficiales, y yo le llamo buen palomero, ese que se conforma con cualquier cosa. No, todos no tenemos esa suerte de tener lo explícito, lo que nos gusta, no sé. Pero en base al sacrificio, a través del tiempo, lo vamos mejorando en el parámetro de lo que es la paloma y vamos saliendo adelante y siempre exhorto la juventud fundamentalmente, que por mucho que aprendan,
uno no sabe todavía hasta dónde, porque la seducción de la paloma, te lo dice, seducción, es igualito que el hombre seductor, feo, extraño, flaco, pero tiene seducción y se lleva la más linda. ¿Pero por qué se la lleva? Porque tiene buen pico. Nosotros hablamos el idioma español, ellos tienen un idioma que en el aire lo confundan con la hembra y le dicen barbaridades también. Y ahí el que mejor la diga, el que más seducción tiene, el que se la lleva. Pero como uno lo capta, como ser humano, que está captando esos detalles, cómo y de qué forma se la llevó, los giros que dio, cómo lo hizo, de la forma que lo hizo, cómo la trajo al techo, qué le repitió. Ahí es basado en la seducción. Uno va aprendiendo lo que es el impacto de la seducción del animal debido a eso, el aire. El aire, todo el tiempo pegado con la paloma, ahí tú vas cantando el que tiene menos, el que tiene más, el que tiene estabilidad en la seducción, ¿me entiendes? Cuando son nuevecitos, empiezan a coger rápido y tú dices, seducción, a lo mejor tiene seducción, pero a lo mejor tiene otro parámetro que es expresivo, agresivo, le llega mejor la paloma que los demás, pero bueno, tú tienes que ir aprendiendo todos esos parámetros para llegar a sacarle al animal que no se tire, que el que más valor tiene, y el seductor. Cómo uno aprende lo que es la seducción, eso está dentro del animal. Cómo y de qué forma el animal, viéndolo tú como ser humano, como lo que aprendiste, llevarlo, tratar de cantárselo a ese animal, todos esos detalles que tiene ese animal, a la cogedera, al robo, a estar ese animal estable, de la forma que vuela, porque hay animales que no tienen ese vuelo espléndido que le gusta a uno, que vuelan ganseados, pero cuando se pega con la paloma le hacen ¡pum! Y se la lleva. Es una virtud grandísima, eso es seducción. Sin embargo, no tiene componente que le gusta a todo el mundo. Es buen vuelo, para sacarlo completo. Yo dije anteriormente que saqué Al Capone en el año 89. Al Capone fue, lo puedo decir así, el animalito que yo he sacado aquí, después del palomo viejo del padre, el más completo. No digo que sea el mejor, porque fue el mejor, no. Con un hijo Al Capone yo cogí 169 palomas. Con todos los hermanos Al Capone yo cogí 100 y pico igual que Al Capone. A la cogedera como se cogía el cajón. Pero fue el palomo auténtico que se encaramaba a 1 kilómetro de arriba y hacía así y te pegaba una paloma. Muchos de los palomeros que hay aquí en Guanabacoa se llenan la boca, o bien se llenan la boca, no, es una frase que no la veo bastante correcta. Han comentado de que Al Capone no tenía seducción. Un palomo que coja 191 palomas, no se puede decir que no tiene seducción. Mira, muchacho. Porque en aquel entonces cogí 148 palomas al cajón. Entraba llamando, cogí un aproximado de 20 y pico, 30 machos, que caían junto con él y se metían en el cajón a fajarse con él. Y él se acurrucaba, y yo llegaba y se lo quitaba. Quiere decir que nunca se fajó con un paloma. 3 meses y medio tenía ese famoso Al Capone que me dio el puntillazo a mí como palomero. Y soy baluja, sí lo puedo decir así, en base al sacrificio, pero él me ayudó muchísimo y me sigue ayudando, después de muerto me sigue ayudando, porque en varios países, y aquí en Cuba, me evalúan como un enigma. Muchos han comentado que nunca han visto un animal como ese, que tenga esa popularidad, esa fama. Yo digo que fue más completo mío el palomo que saqué. Le hice una prueba de fuego, hubo una puestecita de 1.800 pesos a un muchacho que después le devolví todo, pero quise demostrarle que los conocimientos de él no estaban más allá de la clase del palomo, y se soltó el palomo a la caída de la tarde, casi anochecer, en Guanagua, a 23 kilómetros. Y
para que viniera por la mañana. Y por la mañana vino y tenía una paloma encajonada de Guanabo. Siendo un pichón de 3 meses y medio, tenía 17 palomas por día. Perdió la apuesta, ese muchacho le di la oportunidad de todo el día que viniera el de él. No vino en todo el día y perdió. Y a los 15 días, estoy hablando de un difunto, un muchacho joven, que lo miré, lo respeté, igual que me respetó a mí, me quería como un padre, debuté, buen muchacho. Tuvo un percance grandísimo y el difunto. Lo sentí muchísimo porque me daba muy bien conmigo. Pero bueno, la apuesta fue y la perdió. A los 15 días le devolví todo. Y no sabía cómo, no sé, no sabía, todos los días venía a hablar de su paloma y yo seguía la corriente hasta que lo machuqué de verdad, para que él aprendiera, porque le tenía afecto y aprecio y cariño, y le devolví todo. Y me decía, mi puro, tú eres mi padre, porque nunca he conocido el calor y el cariño de un padre y tú me has enseñado la educación, me has enseñado muchas cosas. Y apuestas que se hacen en locura en la paloma, y por eso digo y sigo diciendo que Al Capone no solamente vino de Guanabo. Yo solté casi todos mis palomos de Guanabo a 23 kilómetros. Me ha gustado siempre eso. Una en Winnie. Yo solté en Winnie, Biselao, 10 kilómetros más de Winnie. Había una apuesta muy grande. No se hizo la apuesta porque, bueno, traía como consecuencia perder la amistad y eso. Yo quise soltarle el palomo. Quise soltarlo con 150 palomas. Me daban en ese momento 5.000 pesos por el palomo. Y yo no lo quise vender, no vendía nada. Yo lo que me gustaba, siempre me ha gustado coger palomas, verlo en el aire y hacer cosas. Y de esas cosas que he visto y de las que he aprendido muchas cosas muy buenas, meritorias para una gente sacrificada. Yo subí al techo a las 7 de la mañana. El animal no se atiende por la mañana, se atiende la caída a la tarde, para que esté por la mañana haya digerido la comida que se haya comido, que no esté hambriento y que huele lo correcto. Todas esas cosas he aprendido yo, eso me lo enseñaron a mí. Esos jerarcas, como bien, por ejemplo, el masillero fue un jerarca en la Paloma Buchona Conquista. El gallego, Arturo Vicente, que fue el promotor de esta línea, que dio una pata para que se hiciera esta línea. Y muchos más que nos ayudaron a nosotros siendo niños, y con el ahínco y el sacrificio que lleva esto, lo continué hasta ahora prácticamente, y sigo en mi paloma, sigo exigiendo a los animales, que creo y entiendo de que mientras más exigente, mejor voy a ser. Eso es todo lo que tengo que hablar. Y referente a la seducción, bueno, eso lo aprende en el aire, el animal que tú saques, si tiene o no tiene, si tiene regular, tiene menos, tiene más. Cuando tú vas conociendo palomeros, que vas yendo a su casa, vas viendo animales, te vas empapando en esto, vas conociendo líneas de palomo, pedigrí de palomo, contundentes, buenos, extraordinarios, te vas dando cuenta de lo que tú estás sacando, o lo que tú has visto, o lo que tú has aprendido. Esto te va enseñando a través de los pasos que tú vayas dando. Si es verdad que quieres aprenderlo, te va enseñando. Y así hemos aprendido. Ya le digo, Oreste Ávila, Balúa quien le habla, Armandito, que lo considero un enigma cualquiera en la paloma. No ha tenido la suerte que ha tenido yo, porque yo tuve una línea de paloma
quise ayudarlo y me dijo a mí con estas palabras, Baluja, yo sé que me estás haciendo un favor grandísimo, que eso no lo hace todo el mundo, pero yo quisiera hacer mi propia línea, porque tú sabes que después hay el tiren en cojo. Digo, de verdad, tienes mucha razón. Dice, te admiro porque tú ayudas a cualquiera y tienes tu propia línea. Bueno, he tenido un poquito más de suerte que los demás. Mucho que hay aquí en Guanabacoa, Pepito hizo la línea esta, ¿no? Yo junto con él desde niño. Y es un palomero alta alcurnia, lo considero un jerarca, un enigma de la paloma. No sé, cuando se habla de Pepito Montalbán, se está hablando como el mejor en aquellos tiempos en Guanabacoa. Y no sé, aprendí del grupo ese de esos jerarcas. Y aquí estoy para enseñar. Venga acá, Baluja. Entonces, ¿usted cree que la seducción es lo mejor que tiene un palomo? No, no, es un componente. Es un componente, mira. A lo mejor el palomo tiene demasiada seducción y las cosas por tongas. Pero, como bien se dice, se tira aquí, se tira allá en todos los techos. Ya pierde validez, ya pierde clase, pierde valor. En que el animal fuera de tu casa no se debe tirar en ninguna parte. Ese es mi criterio. Yo sí lo mantengo desde aquellos años a la fecha. Y me ha ido bien, porque como soy exigente, muchos no ven lo que yo puedo ver, porque tengo capacidad para eso, aprendí esos detalles, porque me pegué a esos jerarcas que eran genios en esos detalles. Y traté de aprender, porque la paloma, todo el mundo es palomero, todo el mundo tiene paloma, a la gente, todo el mundo le gusta la paloma, pero los detalles en la paloma, está picando un huevo, lleva 6 o 7 horas picando, no tiene fuerza de salir, si ese huevo usted lo deja y no sabe sacarle el pichón, se muere el pichón. Yo soy atómico en eso, me dicen que yo soy el número 1 en Ciudad Habana. Yo saco el huevo, el pichón, y se lo pongo, usted dice, ¿qué es esto? A la media hora voy a ver cómo resultó. Tengo un 90-95% de vida del pichón y el 4, el 5 de muerte. Quiere decir que tengo un parámetro bastante alto porque tengo buenos conocimientos. No todo el mundo, trato de enseñarlo, pero no todo el mundo aprende ese detalle. Y ver el pichón cuando sale y decirte, tal color. No todo el mundo tiene. Llegan allá. Pero bueno, ya te dije anteriormente, son detalles. Detalles que esos detalles son difíciles de aprender. Te tienes que meter de lleno, pasar años y años en esto y, no sé, gustarte. Claro que sí. Bueno, Baluja, le doy muchas gracias a usted por aceptarme a hacerle esta entrevista. Está bien, no hay problema. Ojalá que guste en el mundo entero. Esta entrevista va a viajar Está bien eso. y verá los resultados. Ahí está, Vamos a ver. ahí está. Vamos a ver en qué para todo esto. Sin problema ninguno. Vamos a ver. Pueden venir a entrevistarme y pasarle este rato agradable para mí. A ver si una mañana, satisfacción. otro día, mañana, para ver las palomas que tienes ahí arriba. Seguro que sí. Para que la gente sepa, porque en el lugar que va esto, se habla muy poco de ustedes, de las palomas. Entonces, quiero enseñarle al mundo entero que usted evalúa. Está bien. Que usted evalúa. Aquí, en España, en Oriente, en Jamaica, usted evalúa. Está bien. Gracias a usted existen palomas seductoras aquí en toda Ciudad Habana. En toda Ciudad Habana. Cada vez que voy a un palomar se habla que tengo un nieto de Al Capone, que tengo un bisnieto de Al Capone, que si tengo un hijo, que si tengo un hermano. Tú ves que empiezan a hablar y hablar, y cuando yo le digo, pero ven acá, la trascendencia tuya, ¿de dónde viene? Me dice, no, viene Al Capone. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando de paloma de Guanabacoa? Sí, así mismo es. ¿No me entiendes? Así mismo es. Así mismo es. Yo he estado, bueno, mira, una pequeña anécdota. Yo fui operado de la vesícula. Yo
fui operado de la vesícula, tenía un cálculo bastante grande y por mínimo seso entré en la benéfica, un hospital bastante deteriorado, pero hay un componente de médico, para mí lo mejor de Cuba, sinceramente. Me llevo muy bien con ellos todo el tiempo que estuve allí, y cuando iba a ir para la mesa de operación, cogieron mi expediente y viene el cirujano, un negrito de 40 y pico de años, me dice, señor, ¿usted tiene apellido Baluja? Y sí, dice, por casualidad de la vida, ¿usted vive en Guanabacoa? Sí. ¿Usted Baluja el palomero? Digo que sí. Dice, ay mi madre, si mi hermano, Wilfredo, que vive en Playa, es amigo tuyo, si te ha comprado palomas a ti. Cuando yo le diga a mi hermano que te voy a operar de la vesícula, él se va a echar a reír. ¿Qué va a hacer? Por favor. Y se lo voy a decir, hoy se lo voy a decir. ¿Tú crees que sin problema ninguno? Sin problema ninguno. Y no me había operado. Y ahí me inyectaron, me operaron de la vesícula. Él me dio la facilidad de tener una entrevista con él y enseñarme la vesícula mía, con los cálculos, con todo. Y me dijo, no te lo puedo dar a que te lo lleve, pero bueno, vas a ver lo que tú tenías adentro. Mira qué tamaño tiene. Un clase de cálculo que era horrible. Y eso es lo que me daba tremendos dolores. Pero bueno, salí y estoy satisfecho de qué clase de operación. Y sin embargo, mire, es incalculable hablarle estas cosas, pero bueno, a veces que usted la habla y usted dice, ah, mira, qué prepotente. Yo no soy prepotente a nada, al contrario. Simple y llanamente comento esto porque sucedió así mismo. Como sucedió otras cosas, bueno, sucedió así. En el momento que me iban a operar, me hacen la pregunta y él es hermano fuerte del palomero. Mira qué gracia. Sin embargo, mírame. Nadie sabe dónde. Nadie sabe, ahí está. Nadie sabe Y dónde. nada, estoy campana, más nunca he tenido problema de la vesícula, sin problema ninguno. Y mire, No, que usted bien. como una vez monté el tren y me bajé en Tuna, 4 de la mañana, con mi mujer. Y le llevaba a los suegros un televisor Caribe, no se me olvida. Y cuando me bajo del tren para coger de Tuna para Contamaestre, un carro, 4 de la mañana, increíble eso, del mismo tren que iban muchachos que eran palomeros aquí en Ciudad Habana, que la mayoría eran deportistas que iban a hacer un trabajo, no sé en qué provincia, empezaron a gritarme, mira ese Baluja, vive en Guanabacoa, el mejor palomero de Ciudad Habana, mira eso, Baluja, Baluja. Y se bajaron esos muchachos y esa muchachita a saludarme. Mi mujer se quedó horrorizada, se quedó y dice, óyeme, 4 de la mañana, mira esto, te conoces, yo no sé, ¿qué? Oye, tú eres famoso, Digo, bueno, la broma es así. Por eso digo que si se hace una encuesta por CDR, esto es grandioso, esto es horrible, desorbitar, igual que el deporte, el béisbol, horrible. El palomeo es una cosa fuera de lo normal. Seguro. Sinceramente. Bueno, Baluja, te dije que era media hora y estamos casi en 1 hora. Sí, señor. Falta 8 minutos nada más para 1 hora. Sí, señor. Estoy muy agradecido, mi hermano, muy contento y ojalá que algún día yo sea igual que usted. Mucho, bueno, vamos, hombre, con sacrificio sí, sin problema ninguno. Muchísimas gracias, Baluja. No hay de qué.